una declaración que dijo o que dio el presidente Nelson y dice lo siguiente: hoy en día, la obra del Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días avanza a paso acelerado. La Iglesia tendrá un futuro sin precedentes e incomparable. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Recuerden que la plenitud del ministerio de Cristo yace en el futuro. Las profecías de su segunda venida aún deben cumplirse. Nos estamos preparando para el punto culminante de esta última dispensación, cuando la segunda venida del Salvador se haga realidad. Bien. Vean y notemos que el presidente Nelson para el año 2020 dijo que todavía había profecías que debían de cumplirse. Ahorita no nos vamos a meter a hablar de estas profecías. ¿Cuáles siguen? ¿Cuáles ya se habrían cumplido? Para el desánimo de César y también para el desánimo de Jonathan Rubina, que nos está hablando en sus comentarios de estos acontecimientos. Lo que sí vamos a hacer a partir de aquí es, bueno, bajo la idea de que hay profecías que aún faltan por cumplirse y que estamos preparando y nos estamos preparando para ese punto culminante. El punto culminante de esta dispensación, de acuerdo en palabras del presidente Nelson, es la segunda venida. El evangelio se restauró por medio del profeta José Smith para preparar al mundo para la segunda venida. Los templos se construyen para preparar al mundo para la segunda venida. Las ordenanzas que se hacen en los templos y fuera de los templos son para preparar al mundo para la segunda venida. ¿Sí? Entonces, bajo esa tesitura, vamos a encontrar que vamos a ver, si no que ya lo hay en muchos lados, un mundo de maldad y de oscuridad. La pregunta para ustedes, Víctor, César, ¿están las condiciones de maldad ya dadas para que el Salvador venga? Le entra César o le entra. ¿Puedo hacer una cita? Sí. Y díganme si se les hace familiar. Miren, es una cita, a ver si me dicen así escuchándola, y me gustaría preguntarle al público, ¿cuándo creen que se escribió? Dice así. A ver, permítanme. Dice: los jóvenes ya no respetan a los adultos. A ver. Es que la tenía aquí y se me borró. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. ¿Les suena a lo que estamos viviendo? Escriban ahí en los comentarios. ¿Les suena que estamos viviendo en estos tiempos donde los jóvenes se caracterizan por esto? Repito, la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Voy a continuar porque la cita es más larga. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Entonces, ¿qué piensan? Me gustaría leer comentarios. ¿Piensan que esto ya es parte de lo que estamos viviendo estos últimos días? Vamos a ver, comentarios. A ver, Dice, mientras van llegando esto que tú planteas de inicio, el hermano Huáscar Constantino dice: de maldad el mundo está lleno, yo creo que ya abunda más que nunca. La hermana Lunita Luna también dice: maldad e iniquidad, check, ¿no? Dice Noé: no solo jóvenes, a cualquier edad se da esto. Dice Laura Colina: yo creo que no, todavía falta ver más maldad antes de que venga el Salvador, casi al punto de la maldad de los lamanitas y los nefitas del libro de Mormón. Igor nos dice: esa es nuestra meta cada día. Ok, esto. Huáscar dice: esto se escribió ayer. esto se escribió ayer. Muy bien. A ver, sí, César. Para ya no darle vueltas al asunto. Esto lo escribió Sócrates en el siglo 5 antes de Cristo. Imagínense. Entonces,
También a veces tenemos un sesgo, y nuestro sesgo es creer que siempre lo antiguo fue lo mejor. Si, por ejemplo, vemos la situación actual del mundo, vamos a darnos cuenta de que, híjole, hace 20 años estábamos mejor, pero esto pasa porque nuestro cerebro automáticamente se queda con los mejores recuerdos y va olvidando los peores, como forma de protegerse. Entonces, si Sócrates ya hace más de 2000 años decía, 2500, 2300 años decía, no, pues la juventud ahora está como peor que nunca antes, lo venimos diciendo generación tras generación. Entonces, lo que quiero decir es, hay muchas cosas que ahorita son peor que antes, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay acceso a herramientas e información que antes no se tenía. Hay formas nos damos cuenta en la televisión, ¿no? Vemos, las redes de trata de personas que hay en Hollywood, en gobiernos, todas las cosas que hay, pero realmente, es difícil establecer un juicio de qué tan mal estamos con respecto al pasado. Entonces, primero, tenemos que entender, el presidente Nelson marcó un precedente, dijo: "En días futuros no será posible sobrevivir". Eso ya nos marca una diferencia, o sea, que se viene peor la cosa. Espiritualmente hablando. Sé que estamos en muchos aspectos mal, y podemos decir que muy mal, pero en otros aspectos tal vez estamos igual. Entonces, yo creo que lejos de estar buscando juzgar a las personas, por ser lo peor que ha habido en la historia, tenemos que prepararnos porque tal vez lo peor está por venir, espiritualmente hablando, y entonces tenemos que es buen momento para fortalecernos todavía. César, ahorita que hablabas tú y el comentario de la hermana que decía sobre los lamanitas, que no habíamos llegado al punto de maldad de los lamanitas y nefitas, quiero ilustrar esta parte con esta escritura que está en Moroni 9. Moroni 9 señala lo siguiente, a partir del versículo 7, y ahora escribo un poco concerniente a los padecimientos de este pueblo, porque según las noticias que he recibido de Amorón, he aquí los lamanitas tienen muchos prisioneros que tomaron de la torre de Sherrizá, y había entre ellos hombres, mujeres y niños. Y a los maridos y padres de estas mujeres y niños los han matado, y alimentan a las mujeres con la carne de sus esposos, y a los niños con la carne de sus padres, y no les dan sino un poco de agua. Mas no obstante, esta gran abominación de los lamanitas no excede a la de nuestro pueblo en Moriantum, pues he aquí han tomado cautivas a muchas de las hijas de los lamanitas, y después de privarlas de lo que era más caro y precioso de todas las cosas, que es la castidad y la virtud, después de haber hecho esto, las asesinaron de la manera más cruel, torturando sus cuerpos hasta la muerte. Y después que han hecho esto, devoran sus cuerpos como bestias salvajes, a causa de la dureza de sus corazones, y lo hacen como señal de valor. Mira, Entonces, yo quisiera decir que como sociedad no hemos llegado a eso. Pero también me parece una primera plana de noticia de Latinoamérica, ¿eh? sí, O sea, finalmente, a lo mejor si tú pones esto en Europa, dicen: "Ay, qué horrible". Pero yo he notado que, por ejemplo, en América la tenemos normal, o sea, hay tanto poder de estos grupos que pelean, que no quiero hablar mucho de ellos, y hay tantas cosas tan feas que la gente ya lo ve normal. Y mucho de lo que escribes ahí son cosas que creo que ya han pasado, al menos te puedo hablar de Acapulco, Tamaulipas y Michoacán, ¿no? Que se ven cosas así muy seguido, muy seguido. Víctor, Ah, en relación a esa pregunta, me parece que no es esta la peor época que el mundo ha tenido en cuanto a maldad se refiere. Lo que pasa es que en la actualidad todo se sabe, ¿no? Y estamos en un mundo tan globalizado que nos enteramos de todo, a diferencia de otras épocas, pero por registros históricos que sí tenemos, incluidas las escrituras, como ese ejemplo que comentas de los lamanitas, el ejemplo de los jareditas, el propio pueblo del Señor, ¿no? No por nada fueron cautivos y llevados a Babilonia, no es porque se estuvieran portando muy bien que digamos, ¿no? Y entonces ha habido otras épocas. No estoy diciendo que no estamos en un mundo de maldad, estoy totalmente de acuerdo en que sí, pero me parece que no es la peor maldad que hemos tenido, no es la peor época,
al menos en donde ha estado el Evangelio de Jesucristo en la tierra, no es la peor época que ha existido. Esto no quiere decir que no sea una época llena de maldad, pero la maldad, o a mi punto al que voy, es que la maldad ha estado durante toda la historia de la tierra. Y Ahora, entonces perdón. lo que sí podemos esperar es hacia el futuro, que todavía esté peor y ahora sí peor que nunca, pero me parece que aún no estamos en ese punto. Ok, César, ¿vas a mencionar algo? Después de eso tengo una pregunta adicional. Sí, ahora, por aquí vi un comentario y lo he visto repetidas veces. Perdón si escuchan a mi perrito ladrar. ¿Cómo se Es que llama está tu perrito? morado, Preséntanoslo. Morado. morado. Si quieres Ok. mandarle un mensaje, es buen momento, te está escuchando. Estoy viendo mucho este comentario, faltan muchas profecías que se cumplan, y eso nos puede hacer caer en una falsa como displicencia de que no pasa nada. ¿Por qué? El hecho de que falten muchas profecías por cumplirse, uno, no es equivalente a que falte muchísimo tiempo, y 2, tampoco es equivalente a que se van a cumplir frente a nuestros ojos. Por ejemplo, Marcos escribe el Evangelio tratando de citar profecías que se cumplieron con el nacimiento de Cristo. Profecías que pasaron desapercibidas para mucha gente, por eso las escribe Marcos en el Nuevo Testamento. Profecías mesiánicas que iban a nacer en Belén, que etcétera, ¿no? Incluso a lo largo de su vida, Marcos cita profecías que se cumplieron a lo largo de la vida de Cristo y que ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta que se cumplieron. Ojo, que una profecía esté escrita no significa que va a pasar a la vista de todo el pueblo, ni que todos lo van a ver y que todos lo van a interpretar así. Por ejemplo, muchos citan así con mucha vehemencia, ¿no? Faltan los 2 profetas que van a testificar en Jerusalén por 3 años. Bueno, sí, yo no afirmo que ya haya pasado, pero puede que haya pasado ya en su momento, ¿no? Y no nos dimos cuenta, porque que profetizaran frente a todo el pueblo, pues, igual y no todos se dan cuenta. Entonces, mi punto es, no nos durmamos en nuestros laureles solo porque sabemos que hay profecías que no se han cumplido, porque una de 2 se pueden cumplir en un lapso muy corto de tiempo, e incluso se pueden cumplir sin que nos percatemos. Ese punto, César, es lo que estaba en mi mente, este último, uno de los dos que mencionas. Caemos en la comodidad de decir, falta muchas profecías, pero la pregunta es, ¿falta mucho tiempo? Es decir, las profecías, el cumplimiento de las profecías está relacionada con el tiempo. Es decir, porque falten muchas profecías, falta mucho tiempo. O porque falten pocas profecías, falta poco tiempo. Fíjate que a mí me viene un ejemplo muy claro, 2 ejemplos. Si tú hubieras ido a Ucrania hace 6 años, pues te hubieras tomado un chocolatito bien a gusto, ¿no? En una cafetería y diciendo: "Oh, mira, esto es primer mundo. Este es un país sólido y próspero, y ahorita veámoslo", ¿no? Igual, si tú te hubieras parado en el 2018 o en donde quieras del mundo, dirías: "Mira, el mundo está prosperando como nunca antes", y las cosas se descompusieron en un par de meses. En Sí. ambos casos, tanto Ucrania como cuando fue el coronavirus. Entonces, yo creo que las señales, porque esa es la palabra, en cuanto a las profecías, las señales de los tiempos están ahí para marcar un camino, para notar que las cosas están aconteciendo, pero no te están marcando un falta mucho, falta poco, porque en esencia, tu preparación no debe depender de eso. Sí. Si no, pues estás preparándote por conveniencia, ¿no? Ahora, regresando al tema principal del cual partimos, ¿no? El tema del cual partimos era, ¿hay suficiente maldad? Me surge una pregunta adicional, Víctor César. ¿Es necesario que haya más maldad que nunca antes en la historia del mundo, antes de que venga Jesucristo? Yo no lo he leído como requisito. Sé que la maldad va a aumentar, pero no, la verdad es que no tengo presente algo que diga que haya sido como nunca antes. Porque incluso en la historia antigua, primero, ¿cómo la mides, no? ¿Cómo mides la maldad? Sí. ¿Por cantidad o por calidad, no? Como dicen. O sea, no tienes forma de medirlo. Sí. Sí, porque hay de maldad a maldad, ¿verdad? Ajá. O sea, no es Este, lo mismo obtener, si hablamos de cantidad, pues hoy somos más humanos que en cualquier otra época de la historia. Entonces, no es lo mismo tener 8,000 millones de humanos peleándose con su vecino
que 3 humanos masacrando imperios completos, ¿no? Como en la época de Alejandro Magno. Sí. Entonces, también está difícil decir, eh, va a ser más que en toda otra época porque, pues, eso, ¿no? ¿Cómo lo mides? ¿Tú qué dices, Víctor, sobre esto? La pregunta fue si todavía esperamos más maldad. No, la pregunta es si es necesario que haya más maldad como nunca antes en la historia del mundo, antes de que venga Jesucristo. No lo veo como una necesidad, pero sí lo veo como una realidad. Es decir, no es que sea necesario para que venga Jesucristo, sino que esa misma maldad ya llega al colmo, ¿no? Llega al colmo de la creación de esta tierra y entonces Jesucristo puede decir hasta aquí. Y sabes que estaba buscando una escritura y no la encontré, ahorita a ver si la encuentro, pero tiene que ver, esa escritura sugiere que Jesucristo puede retrasar su venida simplemente esperando a que más gente se arrepienta y a que más gente haga convenios. Ahorita busco esa escritura, ¿no? Pero a la par que va pasando eso, o a la par que eso se pueda dar, y en este mundo que tenemos en total decadencia en muchos sentidos, me parece que va avanzando al mismo tiempo la maldad. De hecho, el presidente Nelson, en el discurso que habla de acoger el futuro con fe, en donde habla que desde aquí hasta que Jesucristo venga, veremos las mayores manifestaciones o las manifestaciones más milagrosas. Me parece que las vamos a ver porque son necesarias en este mundo de maldad. Entonces, a mí eso me da a entender, aunque no lo hice expresamente, no lo ha dicho así el presidente Nelson tal cual, ¿no? De que entre ahora y que venga Jesucristo la maldad va a aumentar, pero sí dice, vamos a ver las mayores manifestaciones del amor de Dios y de Jesucristo y los mayores milagros. Me parece que no podríamos decir que algo es mayor en cuanto a lo que es bueno, si no es porque se puede contrastar con algo que es totalmente opuesto y que es malo. En otras palabras, sí creo que va a haber más maldad. No creo que sea necesario, pero sí creo que todavía falta maldad. Y en ese mismo sentido va a ir aumentando el poder de Jesucristo en esta tierra. Y la maldad puede aumentar rápidamente, o sea, lo vimos ahora recientemente acá en el ejemplo de Acapulco, ¿no? Si de por sí ya se conocía como una zona donde había bastante crimen, la maldad aumentó eh, exponencialmente tras la necesidad, ¿no? Entonces, cuando surgen ciertas necesidades, el ser humano es capaz de cambiar su naturaleza. Y muy rápido. También, por ejemplo, Despertar su pienso naturaleza. en los soldados de Ucrania y de Rusia en la guerra. O sea, eran personas normales, porque a veces queremos pensar, no, cuando hablamos de la Alemania de la época de la Segunda Guerra Mundial es que eran monstruos, ¿no? Y usualmente cuando hay alguien muy malo en las noticias lo ponen como un monstruo, ¿no? Lo separan del resto de la humanidad como si fuera una especie que nació para ser mala. Los soldados que libraron las guerras o están librando las guerras son humanos que hace 3 años estaban estudiando una carrera, formando una familia, estaban haciendo su vida normal. Y de Sí. repente uno lee las atrocidades que hacen ambos bandos, y lo mismo ahorita en Palestina, Israel y en cualquier guerra, pongan el país que quieran, y de repente te das cuenta de, mira, este grupo de soldados hicieron tales abusos y hasta los presumían con sus esposas por mensaje. Esa es una noticia real que vi de Ucrania. Y las esposas ahí les felicitaban por la clase de abusos que cometían, que no voy a citar porque estamos en la parte de hay que animarnos, ¿no? Pero mi punto es, gira muy rápido, ¿no? La forma en que nos cambiamos, o más bien sacamos lo que somos. Justamente para eso es la senda de los convenios, para volvernos más como Cristo, no para cumplir un checklist de ordenanzas de ya la hice, ya la hice, ya la hice y estoy del otro lado. Es para ser más como Cristo, para que cuando vengan estos tiempos, lo que haya dentro de nosotros sea un espíritu como el de Cristo y no sea un espíritu de otras cosas. Entonces, y lo mismo, esto pasó en días, ¿no? En semanas de combate. Esas cosas cambian muy rápido. Digo, no hay forma como de medirlo, pero yo creo que sí es como muy fácil para nosotros comenzar a identificar, hermanos, ¿qué hacemos cuando estamos enojados? ¿Qué hacemos cuando nos hacen enojar? ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Es una reacción de la que tenemos que disculparnos después? Bueno, hay que trabajar porque es una señal roja, ¿no? Para nosotros. Ahora, también está el otro punto, ¿no? O sea, la contracara.
¿Alguien iba a compartir algo? Sí, y quería nada más argumentar un poquito más en cuanto a ese punto que comenté hace un momento. Me equivoqué de discurso, no es acoger el futuro con fe, es revelación para la iglesia, revelación para nuestras vidas. Sí. Y veamos aquí lo que dice el presidente Nelson, ¿no? Acerca de lo que nos puede esperar el futuro. Dice, soy optimista en cuanto al futuro. Estará lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros progrese, contribuya y lleve el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, tampoco soy ingenuo en cuanto a los días venideros. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Entonces, es cuando viene esta cita que yo comentaba, ¿no? En ese contexto que él está hablando de los días cada vez más contenciosos o complejos, dice, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria, pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Entonces hay una dualidad de maldad que todavía estamos por ver, pero también de manifestaciones gloriosas que también todavía estamos por ver. Me viene a la mente esta escritura que citó el presidente Nelson, ¿no? De que tendríamos, bueno, que el pueblo de Dios tendría por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Segunda en Nefi. Primera en Nefi. Ahora, dijo el presidente Nelson, ¿no? Que los esfuerzos de Satanás se están cuadriplicando. ¿Sí? Es decir, la maldad está aumentando. Pero en contrapartida encontramos la obra del Señor. ¿Qué dice el Señor sobre su obra y la rectitud? Una de las cosas que yo advertí ahora que estuve en Lima, Perú, y vi la actitud de los santos es, el Señor nos está bendiciendo, y debido a que nos está bendiciendo con un templo adicional en Lima, Perú, convirtiéndose así la primera ciudad fuera de Utah en tener 2 templos en un área metropolitana, ellos decían, eso nos da a nosotros la responsabilidad de ser más rectos ante Él. Es decir, el pensamiento inmerso en ellos era de esforzarse más para vivir en rectitud y en santidad delante del Señor. El presidente Nelson dijo que el Señor nos está bendiciendo con templos cada vez más cerca y que eso es en preparación para la segunda venida. Ahora, en Doctrina y Convenios 88-73 dice, y lo leo, he aquí apresuraré mi obra en su tiempo. El presidente Oaks dijo que, y lo parafraseo, ¿no? Dijo que en los últimos días aumentaría la maldad, pero que en la misma proporción la rectitud de los fieles santos de la iglesia iba a aumentar. Y aquí es donde cita esta escritura, ¿no? Que sobre los santos de Dios, que serían pocos en números de acuerdo con la visión de Nefi, pero caería sobre ellos rectitud y poder en gran gloria. Entonces, en contrapartida, los pocos santos fieles que sean parte del pueblo del convenio del Señor tendrán que ser más rectos, más santos, más fieles y más prestos en guardar los mandamientos, más llenos de virtud, más llenos de poder, capaces de obrar los milagros que el Señor está preparando para los santos fieles en los últimos días. Y que dice el presidente Nelson que veremos las mayores manifestaciones de poder del Salvador en estas últimas épocas. Entonces, volteo un poquito la cara y les pregunto a ustedes, Víctor y César, ¿cómo vamos los santos en este camino a acercarnos a mayores niveles de rectitud para preparar el regreso del Salvador? Fíjate, me vienen varios ejemplos a la mente. El primero es
cuando los santos tuvieron que salir expulsados de Nauvoo hacia, pues sí, las planicies del oeste, murieron muchos, de las compañías, por ejemplo, de Willie y Martin. Pero un milagro ahí que ocurrió es que murió prácticamente en la misma proporción que si hubieran viajado en una época más cómoda, no en el invierno, y en un transporte más rápido. Y durante este trayecto pasaron cosas muy difíciles, pero se vivieron milagros, impresionantes, que fueron alimentados milagrosamente, que, eh, muchas cosas, ¿no? Incluso esta jovencita que había muerto de frío, y su mamá volvió por ella y la calentó, y la joven regresó. Entonces, en los momentos más oscuros es cuando se ve más brillante, ¿no? Un diamante sobre un fondo oscuro. Entonces, sí, el mundo necesita un telón de fondo, que es el mismo que va a justificar que el Señor venga a hacer la limpieza que hace falta, pero al mismo tiempo hay como esa compensación de que el mundo se hace más oscuro, pero los milagros para sobrellevar esa oscuridad se hacen más evidentes. Y yo creo que en la vida de cada uno de nosotros, pensémoslo, fue en nuestros momentos más oscuros cuando vimos más clara la mano del Señor, cuan Cierto. ¿no? Sí, yo creo que César, perdón, Víctor, sé que quieres mencionar algo. Hoy justamente en la mañana platicaba con un compañero de quórum, un amigo, Mario, y intercambiamos algunas experiencias. Y justo fue esto, César, que en los momentos de mayor necesidad, pesadumbre o aflicción en nuestra vida, el Señor se nos manifestó de una manera más clara. Entonces, estos acontecimientos que de seguro nos impactarán en nuestra vida en el futuro, servirán o podrán ser para los santos fieles una forma en la que el Señor va a manifestar su poder sobre nosotros. Víctor. Yo creo que sí, en relación a la pregunta que hiciste de cómo estamos como pueblo, ¿no? O cómo vamos como pueblo. Me parece que si habláramos de manera colectiva, yo diría que el Señor está complacido con su pueblo. Yo diría que se va avanzando, que se van dando los pasos necesarios en preparación a su segunda venida, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con el recogimiento de Israel, que lo vamos a ver, me parece que la próxima semana, en el próximo programa. Entonces, de manera colectiva, yo diría que vamos bien, pero ¿cómo estamos de manera individual? Tú puedes estar en un equipo, imagínate un equipo del deporte que más te guste y que ese equipo salga campeón en la liga, ¿no? Pero a lo mejor tú estabas en la banca, a lo mejor tú estuviste en la banca toda la temporada, o a lo mejor eres de las reservas, ¿no? Por si alguien se lesiona, tú entras. Y entonces el equipo puede triunfar y tú sientes ese triunfo o ese éxito como parte tuya, pero ¿qué tanto aportaste tú a ese éxito? ¿Eras realmente parte de ese equipo al estar sirviendo, al estar trabajando, al estar esforzándote por guardar los mandamientos, o simplemente estabas en la banca? O peor aún, ¿no? Eras simplemente un espectador y ni siquiera te anotaste para estar en las filas de ese equipo en algún momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun cuando sintamos que el Señor puede estar complacido con su iglesia de manera colectiva, el si está complacido conmigo de manera individual, eso solamente yo lo sé, y creo que es una buena oportunidad de reflexionarlo, ¿no? ¿Estoy yo aportando algo a este equipo que va hacia la victoria? Porque sabemos que es el equipo del Señor y sabemos que finalmente saldrá triunfante. Estamos hablando de maldad y estamos hablando de calamidades, sin embargo, el equipo del Señor saldrá triunfante ante esto. Y la reflexión es si yo soy parte, si estoy siendo parte activa de ese equipo, o si me tuviera que evaluar el Señor de manera individual, ¿en qué lugar estaría?